Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 27 del libro de Éxodo, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. La revelación del santuario ofrecida a Moisés tiene una característica muy interesante, pues esta inició con el mueble más importante, el arca del pacto, que está en el lugar santísimo, seguida de los muebles del lugar santo y el cerramiento y las cortinas del tabernáculo, y ahora en el capítulo de hoy con el altar de bronce, conocido también como el altar de los holocaustos, y el cerramiento del atrio. En el capítulo 30, versículos 17 al 21, se presentará también la descripción de la fuente de bronce. El altar de bronce era el primer mueble al ingresar al complejo del santuario y estaba ubicado cerca de la puerta de entrada. Sus medidas eran aproximadamente de 2.25 metros de largo y ancho y su altura de 1.35 metros. Era una caja de madera recubierta de bronce con una parrilla o enrejado en la parte superior donde se ofrecían y quemaban los sacrificios. Es interesante notar que este altar, al igual que el altar del incienso, tenía 4 cuernos alrededor. Debido a que los cuernos de los animales eran usados para atacar o defenderse, estos se convirtieron en símbolos de fuerza y poder. Primera de Samuel 2:1, 10, Salmo 75:10, etc. Y más adelante fueron usados por diferentes profetas en este sentido. Por ejemplo, Jeremías 48:25, Daniel 7:11, Daniel 8:13, Apocalipsis 12:13. Esto enseña que aunque el arca del pacto era un mueble más importante, la fuerza del pueblo de Dios estaba en el altar de los holocaustos, porque allí se iniciaba la salvación y finalizaba en el arca del pacto. No habría salvación sin sacrificio. El Hijo de Dios, en la figura del Cordero, moría en lugar del pecador, y éste, por la fe en él, podía obtener salvación. Por tanto, el altar del holocausto representa la cruz donde Cristo Jesús ofreció su vida en rescate por el pecador. Por otro lado, el otro elemento que estaba en el atrio era la fuente de bronce. Esta fue hecha con espejos de las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, según Éxodo 38:8, y estaba ubicada entre el altar y el tabernáculo. Al entrar al complejo del tabernáculo era el segundo mueble y estaba destinado al uso específico de los sacerdotes. Era un símbolo obligatorio de limpieza y purificación de las manos y los pies para los sacerdotes que ministraban en él. Éxodo 30, versículos 17 al 21. Esta fuente representa el bautismo de Jesús, que aunque no tenía pecado, pasó por el proceso de limpieza en cumplimiento de toda justicia, tal como se lo dijo a Juan el Bautista en Mateo 3:14. Por último se describe el atrio y su cerramiento. Este era un rectángulo que medía 45 metros de largo, con 20 columnas de madera, 22.5 metros de ancho con 10 columnas y 2.25 metros de altura. El atrio debía estar cerrado y su puerta era por el oriente, dándole la espalda al sol, como se mencionó en el capítulo anterior. El propósito del cerramiento era aislar al pueblo del tabernáculo propiamente dicho, pues con esto se enseñaba que había una separación entre Dios y el ser humano debido al pecado, y que solo se podía acercar mediante los protocolos establecidos. Por su parte, el atrio era el único lugar al cual podían acceder los israelitas, por eso llegó a ser un lugar muy importante para ellos. En este sentido, el salmista David escribió: «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en casas de maldad». Salmo 84:10. El atrio representa la tierra debido a que este fue el lugar donde fue bautizado y donde murió Cristo Jesús. Por su parte, Isaías 66:1 afirma que en el cielo está el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Como se mencionó al principio, la revelación del santuario y sus muebles se dio de adentro hacia afuera, y aunque parece de poca importancia, no lo es. Esto nos indica que la salvación propiciada y ofrecida por Dios viene del cielo a la tierra, de él hacia el hombre, y cuando recibimos esa salvación comienza a operar de adentro hacia afuera también. Es decir, primero cambia el corazón, las motivaciones, los gustos, las tendencias,
y luego se ve reflejado en el comportamiento. Jesús, al abandonar el cielo para venir a la tierra, hizo el recorrido del santuario de adentro hacia afuera, pues dejó el trono, que es símbolo del arca del pacto, pasó por el lugar santo, el altar del incienso, la mesa y el candelabro, se bautizó en la fuente de bronce y luego murió en la cruz, el altar de los holocaustos. Nosotros, al contrario, lo hacemos de afuera hacia adentro. Vemos a Jesús en la cruz. Seguidamente nos bautizamos, luego somos iluminados por el candelabro y reflejamos su luz. Participamos del pan de la mesa, que es la palabra de Dios, presentamos nuestras oraciones y luego tendremos el privilegio de participar del trono de Dios, como lo prometió Jesús en Apocalipsis 3:21. Todo este proceso es secuencial y comienza con la justificación, luego la santificación y por último la glorificación. Y Dios requiere que lo comiences y continúes avanzando hasta que Él regrese por segunda vez. Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él dejó el santuario celestial y sus comodidades para venir a la tierra, al atrio, y bautizarse y morir en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos el privilegio de entrar en Él. Pídele que te ayude a iniciar el proceso aceptando a Cristo en tu corazón y perseverar en la santificación mediante la palabra, la oración y la testificación, de tal modo que cuando Él regrese puedas participar de la glorificación como Él lo prometió. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.